Ahí están viendo la pantalla. Sí, sí se ve. Bien, cuando nosotros hablamos de dispositivos de maniobra y protección, ¿cuáles son los dispositivos que ustedes conocen básicamente para una protección eléctrica? De instalación eléctrica, perdón. Y son los más generales también. Las llaves termomagnéticas, los disyuntadores Ajá, diferenciales, muy bien. ¿Y qué más? Hay una más que es importante. La térmica, profe. La técnica es la llave termomagnética. O el interruptor, en realidad se llama, bueno, interruptor termomagnético, llave termomagnética, es lo mismo, un interruptor, digamos. Y un interruptor diferencial también. El otro, digamos, el disyuntor. Pero hay otra llave que también se utiliza que es importante. La llave contra descargas atmosféricas. También una, o sobre tensiones también que se llaman. Una protección que se utiliza muchas veces. En algunas residencias se utilizan y en algunas instalaciones eléctricas se las solicita también. A veces se las pone, a veces no. Eh, por ejemplo, Luis, lo que le ha pasado lo que te contaba ayer de los paneles, Sí, a venir una carga atmosférica y pum, le reventó todo. Porque tal vez que claro. tenía una protección, tal vez que tenía protección, pero no ha actuado o ha actuado y igual se ha roto el equipo o no, digamos. O No, sea, ¿sabe qué pasa? Que a veces no le ponen. Hacen la instalación básica y se olvidan. Y por sobre todo, a veces en la zona de altura, bueno, yo puse varias protecciones, mejoré la puesta a tierra y la de sobre tensión. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Acá, hablemos por ejemplo, de acá de Tucumán. Ahora le pones artefactos de iluminación tipo LED, eh, cae algún rayo, o sea, se afecta. Entonces, están poniendo muchos descargadores de sobre corriente esas transitorias, digamos, de un rayo. Entonces, descarga atmosférica para, porque si no, si entró, si es trifásica, te entró por una fase, te afecta todo el circuito que tenés conectado. Entonces, está implementándose mucho. Y con respecto a la parte solar que que ayer, bueno, lo estábamos viendo, esa luz, esa energía de respaldo, me comentaban hoy en otro lugar que están usando para los pasillos, este, en vez de tener luz de la red, de energía de la red o de un generador, tienen todo solar. Algo así me estaban explicando que está aceptando el Ciprosa. Eso te comento antes que me olvide. está bueno, está Ahora, bueno. eh, todo la parte de pasillo, de circulación, ¿viste? Ya están aceptando que se incorpore paneles solares y todo, o sea, ya sea on-grid o off-grid. Sí, más bien son híbridos, pero sí. Sí, sí, sí. Es lo que básicamente, chicos, bueno, una cosa siempre lleva a la otra. Lo que hablábamos con el profe, hemos empezado hablando de protecciones y vamos por la rama, una rama de la descarga atmosférica, que le comento por qué es importante esta descarga. Justo ayer, por un tema laboral, le contaba al profe que un equipo, un sistema fotovoltaico en un campo había que reemplazarlo. ¿Por qué? Porque todo el sistema falló ante una descarga atmosférica. Entonces pueden ser varias razones. Que la puesta a tierra no haya estado bien hecha, que la protección contra descarga atmosférica no haya estado presente o haya actuado y aún así se rompió, o no esté, digamos, la descarga. Entonces, cuestión que el sistema falló, se rompió por la descarga atmosférica, ¿está? Y con respecto a la descarga atmosférica, ustedes, por ejemplo, eh, han notado, por ejemplo, los camiones que van en la ruta, a ver si alguien me puede contar algo del tema respecto a la descarga atmosférica. Le doy el ejemplo del camión en la ruta.
¿Qué particularidad puede llegar a tener? ¿Han visto algo? Hay muchos casos, ¿no? Este, eh, sobre esto. Profe, no sé si tendrá algo que Sí, ver, pero yo noto que casi todos los camiones traen unas cadenas colgando que dan en el suelo. No sé si tendrá que ver con las descargas. Son como cadenas o ya sea cadenas, cables que van todo el tiempo dando en el suelo, como colgando. no, más bien Es con lo que yo quiero decir, no. descarga estática, y son Sí, camiones de silo o sí. de ¿Qué grano. es lo, qué es lo que pasa? Es lo siguiente. Usted tiene la ruta, va el camioncito, la ruedita, qué sé yo. Y en el ambiente están las nubes, ¿no es cierto? Que es una carga estática. Ustedes saben que cuando hay una diferencia de potencial, así, ¿qué hace? Cuando hay una diferencia de potencial, si hay un circuito cerrado, hay una circulación de corriente. Y esa circulación de corriente no es una corriente que van a medir con un amperímetro. Es una descarga atmosférica que tiene orden de kiloamperes. O sea, ¿y dónde esa energía, dónde se da esa descarga estática? Muchas veces en nuestros camiones. ¿Qué es lo que tienen los camiones que van en la ruta? Ustedes si han prestado atención, cuando baja el conductor de la parte de- del semi, digamos, no del semi, no sé, ¿cómo se llama? Acoplado, o el chasis, No, de donde maneja, digamos, cabina, se me ha ido el la nombre. Cabina. cabina. De- de- del semi, este, fíjense ustedes, primero, una de las condiciones que le exigen a los camioneros es andar con botines contra dieléctricos, ir con botines dieléctricos. Y cada estructura metálica del camión está puesta a tierra. O sea, va a estar la masa eléctrica del camión está vinculada, lo he visto en un esquema de cómo cuando va de manera estática, a través no sé si de las ruedas, no sé de dónde, hace la puesta a tierra de todo esto. ¿Para qué? Para evitar para evitar esta diferencia de carga entre lo que es la carga estática que puede estar cargado el camión, el semi, con la de la persona y no haya una circulación de corriente. Conclusión, ¿qué ha pasado hace mucho tiempo hasta que se han dado cuenta de esto? Baja un camionero en una estación de servicio, deja una tormenta eléctrica, hace el primer paso sobre el camión, una descarga, o sea, era como una circulación, cerraba el circuito él, era una resistencia, cerraba el circuito y moría, digamos, ¿no es cierto? Porque había una circulación de corriente por él. Entonces, la descarga atmosférica, una protección importante, pero se da en ciertos lugares. No está de más ponerla muchas veces en instalación eléctrica domiciliaria, pero no vale la pena. Contra sobretensiones puede llegar a ser, pero ya para los circuitos de tomas corrientes, los humos, cosas como eso, un circuito en especial, pero si no, básicamente las contradescargas atmosféricas son contados los lugares donde van puestas estas protecciones. En todos los sistemas aislados o muchas veces también en los sistemas de eh, los pararrayos. Los pararrayos que también ustedes van a ver más adelante, más o menos cómo se dimensiona un pararrayo para todo está estudiado, las descargas anual y demás para que tengan una idea, pero es más o menos cómo se maneja y es una de las protecciones importantes. ¿Y qué le iba a decir respecto a las protecciones? Usted me ha nombrado los interruptores termomagnéticos y los interruptores diferenciales, que son los disyuntores. ¿Qué función cumple básicamente cada uno? Así como para explicarle a doña Rosa. Por ejemplo, el interruptor termomagnético actúa cuando hay un cortocircuito y el interruptor diferencial actúa cuando hay una fuga de corriente. Bien.
¿Y qué protege cada uno? ¿A quién, cuál es la finalidad de proteger cada uno? El interruptor termomagnético protege al circuito y el diferencial a la persona. El interruptor termomagnético, la idea es de proteger los artefactos, todo el mobiliario y demás, lo que es la instalación. El disyuntor diferencial, por eso su sensibilidad es de 30 miliamperes, porque ustedes cuando transcurre una diferencia, una corriente superior a los 30 miliamperes, ya empieza el trabajo de fibrilación del cuerpo, depende del tiempo de circulación que también tenga, y puede devenir en un paro cardíaco como primera instancia, después pueden quemarse el cuerpo, depende también de la intensidad de la corriente que circule por ustedes. Pero por eso el disyuntor diferencial es la idea proteger a las personas y pone un límite entre lo que hace el diferencial es censar, digamos, entre la fase y el neutro, que no haya una circulación mayor a los 30 miliamperes, que el calibre de seguridad ese, para que no circule por el cuerpo eso. Entonces, básicamente el interruptor termomagnético protege la instalación o los equipamientos, lo que sea, y el interruptor diferencial protege a las personas en una sensibilidad de 30 miliamperes. Porque también, por ejemplo, se utilizan los interruptores diferenciales de 300 miliamperes. ¿Alguien alguna vez lo ha sentido nombrar o sabe dónde se utiliza? No, la verdad que no. Eh, por ejemplo, yo lo he utilizado mucho para protecciones de líneas seccionales, pero cuando son instalaciones que llevan, no sé, 8 o 9 líneas seccionales, o sea, 8 o 9 tableros seccionales, eh, siempre un profe mío me decía, poner la protección termomagnética para esa línea y ponen en la cabecera de esa protección una protección diferencial de 300 miliamperes. ¿Está? Es una corriente un poco más, una sensibilidad un poco más grande porque no es lo mismo 30 miliamperes que 300 miliamperes, que básicamente es para proteger que no haya una fuga por esa línea. Básicamente era eso. No es para proteger a las personas. Porque obviamente cada tablero seccional ustedes van a poner un diferencial de 30 miliamperes de sensibilidad, que siempre el calibre del diferencial va de la mano con el calibre del interruptor termomagnético. Y el calibre del interruptor termomagnético, lo van a ver un poco más abajo, va siempre en función de la corriente de proyecto. Esta cosa depende del proyecto que ustedes manejen. Entonces, básicamente, chicos, el interruptor termomagnético protege las instalaciones y a los artefactos, y los interruptores diferenciales salvan vidas, salvan a las personas, a los animales, lo que sea, más lo dice la normativa así. Sí, Luis, no sé qué quería decir. A mí en la industria, por ejemplo, cuando usan los tableros de obra, eh, llevan ahí de 30 miliamperes de seguridad en el tablero, y aguas abajo ya lleva el de 300 miliamperes. Entonces, si arranca de un tablero, el que está fijado en la pared seccional, después de ahí, los tableros de obra es para hacer algún trabajo en la industria. Entonces ellos de cabecera hacen una selectividad, 300 miliamperes, un disyuntor, viene el tablero móvil que sería de obra, que viene el de 30 miliamperes, y después también viene, ya si tienen que entrar a un espacio confinado, ya viene otro que es de 24 volts, que usan para tener la iluminación adentro. Entonces, ahí lo van usando. En la industria se usa mucho, o en lugares que digamos, van a usar un tipo de selectividad, lo emplean a los de 300 miliamperes. Y después están los otros, los super impactados, o no entramos en eso. No, Sí, comentale la parte práctica, como para que tengan una idea. no sé si alguien ha escuchado esos tipos de disyuntores.
¿Cómo dijo, profe? Los super inmunizados. No, no, la verdad que no lo sentí nombrar. Nunca. Tampoco, profe, nunca lo escuché. Bueno, esos son, tienen otra característica. ¿Ustedes se acuerdan cuando había los ciber, Sí, las máquinas, Sí, digamos, ahora, bueno, eh, y bueno, al principio vos entrabas al ciber y en un momento te actuaba. Bueno, por la cantidad de armónicos que generan cada máquina, actuar disjuntores comunes. Y de ahí surgió los superinmunizados que tienen esa particularidad. Sí, eso ya son para algunas. Bueno, ve, es lo que pasa, chicos, el tema de las protecciones, como le contaba recién. Básicamente y a términos generales, ustedes se van a manejar con protecciones. El dispositivo de manejo y protecciones se llaman los interruptores de termomagnético y a los diferenciales. Porque nosotros estamos hablando acá de baja tensión y cuando empiezan a trabajar en media tensión o en alta tensión, llaman a ver en generación, transmisión y distribución los tipos de interruptores que hay, o sea, ya cambian el sentido de la protección, ya son bidireccionales, o sea, entran en otro tipo de protección. Pero nosotros básicamente acá, para instalaciones eh, que en general van a trabajar con interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales, ¿está? Y para cada uso en específico, siempre va a haber que aún socavar un poquito más en la normativa específica, porque también, por ejemplo, quiero decir que en la EA hay una normativa específica de descarga atmosférica. O sea que no es que todo termine acá, que es la general. Para dentro de la EA hay muchas ramas, muchos capítulos y secciones donde involucra cada sección en especial y hay una que se encarga de la descarga atmosférica. Hay una, como le dije yo, que se encarga de la parte de los sanatorios, de la parte de medicina. Hay otra que se encargan, no sé, de varios sectores que la verdad que uno, como profesional, yo creo que la debe manejar. Todas estas son personas que están incluidas dentro de la Asociación de Electrotecnia Argentina, que es la EA. Porque de otra manera no se puede conocer toda la normativa. Nosotros acá lo que se intenta es darle una guía de lo que es el general de la normativa, el general, y bueno, después cuando se van buscando campos de aplicación, siempre aparece una normativa específica. Y es lo que yo les decía, muchas empresas, muchos rubros ponen sus propias normativas para ciertos sectores. O sea, por más se apoyan, esta la EA se apoya en la IEC o en la IEEE, que son europeas a nivel internacional. Muchas veces, como le decía el profe la otra vez, IPF o Refinor o lo que sea, tienen su propia normativa enmarcada dentro de las normas internacionales. O sea que también es como una normativa nueva. Si bien son muy parecidas a las que ustedes van a ver acá, o la van a familiarizar de manera rápida, pero quiero decirle que por eso vamos a ver un tema así como muy general de todo esto, porque entrar en detalle sobre todo este tipo de protecciones nos va a llevar bastante y ya van a ser para ramas específicas. ¿Está? Un temita Bien. antes que me Sí. olvide, por ejemplo, que también me había olvidado de comentarte, están tomando ahora el Ciprosa también para todo lo que sea donde vas a conservar vacunas o medicamentos que necesiten una cadena de frío estable. También están considerando toda la parte de energía alternativa, o sea, como decíamos, un sistema híbrido que es más confiable que un generador. Eso Exactamente. también me han comentado hoy. Así que, bueno, pero eso depende de la parte de cada organismo que controla, que hace el controlador de lo que uno instala. Sí, sí, la idea es siempre tener hay lugares donde le piden chico un backup de energía. Imagínense, por ejemplo, el tema, la otra vez comentaba, el ERCEP, el ente regulador de servicios de la provincia de Tucumán, que se encarga de controlar lo EDET.
¿Usted ha sentido nombrar algo sobre la ley de los electrodependientes? ¿O sabe lo que es una persona electrodependiente? No, ni idea. Electrodependiente quiere decir que depende de los 220. O sea, esa persona no está conectada a 220. Chao, básicamente. Entonces son personas que, o sea, tienen un pulmón artificial, eléctrico, mecánico, puede ser de distintas razones, distintos índoles. La verdad, en la parte de medicina no quiero opinar porque no la conozco, qué tipo de electrodependiente que hay, pero lo que sí sé energéticamente, que esas personas no pueden vivir sin la electricidad, sin el suministro de electricidad. Y ustedes han visto que en Tucumán, en la Argentina y en muchas partes del mundo los cortes son hasta rutinarios o muchas veces intempestivos. Y no pueden quedar sin energía. Entonces, ¿qué es lo que proponía el ERCEP para contra las prestadoras? Primero, la legislatura sesiona para crear una ley de electrodependiente que tenga una tasa diferencial, una tarifa diferencial, digamos, subsidiados porque normalmente se dan muchas familias de bajos recursos, eso por un lado, en lo económico. Y segundo, EDET, nosotros vamos a ver después la reglamentación de prestación de servicio también, dice que la reglamentación que EDET debe en todo momento proporcionar del servicio de energía eléctrica a todos los habitantes de la provincia de Tucumán. ¿Está? Que en los hechos muchas veces no se da así, porque para tener energía muchas veces hay gente que tiene que poner un capital inicial porque el desarrollo de distribución no está habilitado hasta ciertos puntos. Entonces, qué es lo que sugería el ERCEP? De colocar grupos electrógenos a estas personas que son electrodependientes. Entonces, el sistema de backup de energía es necesario en muchos lugares. Hoy por hoy, que es lo más fácil de hacer, hasta hace un tiempo, porque creo que va a ir cambiando eso, colocar grupos electrógenos. O sea, grupos electrógenos chicos, grupos electrógenos muy grandes, grupos electrógenos de distintas índoles que suplen ese backup de energía. Como así le pasa a las personas electrodependientes que no pueden vivir sin ella, también ustedes imagínense que para la normativa de los supermercados, no es que el supermercadista necesita tener la cámara de frío siempre conectada porque se le va a perder, se le va a echar a pudrir la mercadería. Le exigen también que la cámara de frío o las góndolas estén conectadas con un sistema de backup. ¿Por qué? Porque ellos son los que venden los productos. O sea, la Cámara Argentina de Comercio le exige también de una manera u otra que cierta mercadería esté conectada a un backup de energía en el caso de un corte de suministro. Porque ellos no es tan solo que van a perder de mercadería, se les va a echar a perder y la van a tirar. No, también se les exige a ellos que dentro de sus instalaciones tengan un backup de energía y obviamente el backup de energía es centralizado para ciertos consumos. O sea, cuando ustedes van a hacer cálculo del backup de energía, tienen que ser decir, bueno, el backup va a ser para la cámara de frío, para ciertas exhibidoras, no para todo el supermercado. Lo mismo para los sanatorios, lo mismo para las personas electrodependientes. Entonces, siempre tiene que haber un backup y hay reglamentaciones que van entrando dentro de un rubro. ¿Se entienden cuál es el concepto general de todo esto, chicos? Bien, ahora yo acá me voy a venir para la guía EA, la dibujada, la didáctica, porque les quiero mostrar básicamente cuáles son las protecciones que nosotros vamos a tener en un tablero. Que todo lo que dice acá, que las protecciones contra las personas, animales domésticos y cría y demás, ustedes tienen que tener una protección contra contacto directo y contacto indirecto. Acá ustedes ven un tablero, ya vamos a ver el tema de la ubicación de los tableros también, porque viene un tema más abajo que son los tableros. Pero por ejemplo, acá, dentro de cada tablero, ustedes tienen una protección también o algo que evita los choques contra contacto directo. O sea, han visto muchas veces que los tableros ustedes abren el gabinete, la tapa y está toda la unión de cable así como puesta así, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
O sea, no está, muchas veces los gabinetes no tienen un visor, no pueden ver lo que hay hacia adentro, y muchas veces no están separadas con una chapa, como la que aparece acá, la naranja, en el dibujo, que evita un posible contacto directo. ¿Qué es un contacto directo? Que una persona especializada o no entre en el tablero y tenga un contacto directo entre un vivo y un neutro, o cierre un circuito y circule por ello corriente eléctrica. ¿Está? Entonces, esa es una de las formas de evitar los contactos directos en un tablero eléctrico, por darle un ejemplo. Y acá les muestro, un poco más didáctico para que lo traten de entender. Eh, Usted en una instalación eléctrica, por ejemplo en un domicilio, tiene que haber un interruptor automático de cabecera. ¿Qué el interruptor? ¿Dónde estaría ubicado el interruptor automático de cabecera? ¿Dónde lo ubicarían ustedes en una instalación eléctrica de una casa? En el tablero principal. En el tablero principal. Y esa protección, ¿por qué la cabecera, digamos? ¿Qué será que recibe el nombre de cabecera? Porque si cortamos ese, se corta todo, digamos. El que manda todo. Bien, es la protección máximo, la de aguas arriba, que comanda, se dice agua arriba, o sea, porque comanda lo de agua abajo, es decir, todo lo que está por él. Todas las protecciones vienen de esa, ¿no es cierto? Bien, este, esa protección es la general, la que va en el tablero principal y la que me protege todo el sistema de la instalación agua abajo, o sea, desde ahí hacia abajo. ¿Está? La protección en el medidor lo que hace, obviamente, si nosotros desactivamos la protección en el medidor, o sea, bajamos la térmica, obviamente quedamos sin energía porque queda sin alimentar la línea principal, que la línea principal está protegida por también luego el interruptor automático y de ahí todo lo que va por debajo, ¿no es cierto? Pero básicamente la que comanda, muchas veces le va a pasar a ustedes en una instalación que el interruptor cabecera va a tener más amperaje, o sea, más calibre de protección que el medidor que ustedes tienen en adelante. Por el cálculo que representa todo esto. Muchas veces le va a dar, o sea, que pueden tener una llave de 40 amperes en el tablero principal y la del medidor sea de 32. Eso muchas veces se da por el tema de la selectividad. En algunos ejemplos, ¿está? Porque tiene que haber, ¿qué es la selectividad? ¿Alguien sabe lo que es la selectividad? A ver si lo tengo acá. Ahí ve un poquito. ¿Alguien sabe lo que es la selectividad? Más o menos se da una idea de lo según lo que viene acá. La selectividad básicamente es que ustedes, lo primero que tienen que proteger una instalación para que también lo vayan teniendo en cuenta, son los circuitos terminales. O sea, los circuitos terminales son los IUG, los TUG, los TUF, ¿está? Son los primeros calibres que tienen que definir para la protección en una instalación eléctrica. Luego, para definir esta protección que va en conjunto con el disyuntor, no es que ustedes van a tener, acá tengo 10 amperes de corriente de calibre, acá tengo 16, acá tengo 16. ¿Cómo elegirían ustedes esta protección? La que va acá, la que protege cada uno de los circuitos. ¿Qué harían? ¿Sumarían 16 más 16 más 10 y la pondrían ese calibre de llave acá? ¿O cómo harían? ¿O eligen el inmediato superior?
Con el inmediato superior estaría bien, ¿verdad, profe? Normalmente es una de las cuestiones más lógicas que les puede llegar a suceder. Pero hay una cuestión a tener en cuenta, que hay algo que se llama, y usted lo van a ver enseguida, se llama corriente proyecto. Yo ya les comenté lo que era la corriente proyecto tiempo atrás. ¿Alguien se acuerda lo que era la corriente de proyecto? Era la de PMS sobre la tensión de alimentación, profe. Básicamente. Con esa corriente de proyecto, ustedes van a dimensionar la protección de cabecera. Porque en realidad lo que también hacen acá es trabaja con cada corriente de proyecto del circuito. Por ejemplo, cada circuito tiene su corriente de proyecto. ¿Está? La de las luces tiene una corriente de proyecto, la de los tomos tiene una corriente de proyecto, y la de los aires también tiene una corriente de proyecto. Ustedes en base a esa corriente de proyecto, que es la potencia de una tensión, dimensionan la protección. ¿Está? Y también dimensionan el conductor. Ya lo van a ver cómo. Y para poder calcular el interruptor de cabecera o la protección más alta del tablero, lo que toman es la corriente de proyecto del tablero y en base a eso la calculan. Que obviamente si yo acá tengo 10 amperes, 16, no voy a poner una protección general acá de 10 amperes o de 16. Seguramente que voy a tener una protección de 20 amperes para arriba. ¿Está? Pero eso no me lo da las llaves que yo tengo abajo. No es si acá tengo 10, 16, 16. Bueno, la que va arriba tiene que ser 20 por lo menos. No. Eso me la da la corriente proyecto. ¿Se entiende, chicos? Y tampoco, por ejemplo, que también puede pasar, porque alguna vez lo escuché, es que digan, bueno, tengo acá 10 amperes de esta corriente, más 16 de esta son 26, más 16 de esta son 42 amperes. Bueno, le tengo que poner, si son 42, me voy a poner una de 40 o mejor me voy a una de 50, que son las designaciones comerciales. Y eso quiero decirle a mis amigos que no, que está mal, no se suma así. No es que acá tengo 10, 16, 16, sumo todas y le pongo una más arriba. Si bien todas las corrientes de proyecto de cada uno van a influir en la general, pero no es así como se hace. ¿Está? Que una de las posibilidades también que la escuché tiempo atrás. ¿Está? ¿Le queda claro eso? Sí, profe. Bien. Profe, en general, la corriente que lleva la interruptor de cabecera es un poco más grande que los interruptores de abajo. ¿Siempre pasa? Sí, sí, Sí. sí, sí, sí pasa. Sí pasa. Hay algunas veces que, por ejemplo, es que también depende si es trifásico, porque, por ejemplo, ustedes pueden tener un interruptor de 10, uno de 16 acá para los tomas y uno de 20 para los aires. Y cuando uno calcula la corriente de proyecto, tal vez que con una llave tetrapolar de 4 por 16, dependiendo del tablero que ha pasado algunas veces, puedan cubrir la demanda de protección de todo esto. También puede pasar eso. Porque esta protección, la corriente de protección va supeditada a lo que es la corriente de proyecto y todo esto va también para dimensionar el conductor que se llama la corriente admisible por el conductor. O sea, sí se puede dar en algunos casos, no es que esté mal del todo que la corriente el interruptor de cabecera tenga un calibre un poco más chico que el de los circuitos terminales. Si es verdad que cuando por una fase circule más de 16 amperes, esto debería abrir, ¿no es cierto? El interruptor. Y tal vez que este no lo note, pero hay que ver si es por esa fase o si no, digamos, también. Entonces, puede darse esa situación, pero también puede, como le digo, puede darse que en un interruptor de cabecera se tenga un calibre más chico que en un interruptor terminal. ¿Está? Profe. Pero bueno, en el 90 y tanto mil por ciento de los casos, siempre el interruptor de cabecera es más grande en calibre que los interruptores terminales. ¿Está? Bueno, bien. Entonces acá
básicamente, eh, en las viviendas solo se admite el empleo de interruptores automáticos con apertura por sobrecarga y cortocircuito, que es una norma IRAN que está detallada acá. ¿Está? O sea que el interruptor automático tiene que actuar contra una sobrecarga, una corriente de circulación mayor a la de protección o un cortocircuito. En los dos casos tiene que actuar el interruptor diferencial termomagnético. ¿Está? Bueno, actúa como dispositivo de corte y protección general. Debe seccionar al conductor neutro. Hoy por hoy la normativa dice que acá habla del interruptor cabecera que lo tiene que seccionar al conductor neutro. ¿Qué significa que lo debe seccionar al conductor neutro? Si yo tengo una instalación trifásica, ¿de cuántos polos tiene que ser el interruptor? O si es una instalación monofásica, ¿de cuántos polos tiene que ser el interruptor de cabecera? Si es trifásica, tiene que ser de 4 polos. Y si es Sí. monofásica, de 2. Bien, porque lo que exigen es que también lo seccione, que lo corte al neutro. ¿Está? Lo tiene que cortar al neutro. Eso es lo que dice. En los circuitos terminales, acá, en esto que ustedes ven acá, también la normativa recomienda que los interruptores, los circuitos terminales corten al neutro. Pero no quiere decir que en muchos casos ustedes vean en tableros, sobre todo en la industria, porque son, a ver, ¿qué pasa en la industria? Es tanta la carga en la industria y los tableros a veces son tan grandes también que lo que hacen para un circuito de luz te ponen un interruptor unipolar. O sea, el circuito de luz que alimenta un parte de un playón. El del otro playón ponen otro interruptor unipolar. Eh, Eso pasa mucho en la industria, pero en una instalación eléctrica domiciliaria usted tiene que utilizar siempre interruptores bipolares. Bipolar en el caso que sean monofásicos y tetrapolar en el caso que sean trifásicos. Pero no quiere decir que ustedes van a ver interruptores unipolares. Es más, en el tablero principal, en el medidor, alguien se ha percatado qué pasa con la llave que tiene el medidor de si es monofásica la instalación o es trifásica. En trifásica puede ser que son 3 polos. No lo corta el neutro, el interruptor que tenemos en el medidor. Y en la monofásica De un polo. es unipolar. En algunos casos, ya por ejemplo, yo en mi instalación tengo una bipolar, o sea, lo corta el neutro, el interruptor. Pero normalmente estilan, ponen tripolares para trifásica y unipolares para monofásica. Lo corta los conductores activos, que se llaman solamente la fase. Pero lo ideal sería seccionar al neutro también. ¿Está? Para que no haya un retorno y demás. Pero es la idea. ¿Está? Cuando te refería a la industria, eh, Sí, lo que usan mucho, por ejemplo, viste, cuando tienen una batería de bombas, los circuitos de comando que son de 220, ahí sí usan mucho unipolares. Pero bueno, últimamente están exigiendo ya en la industria los bipolares para la iluminación, para los tomas, o sea, que antes no se usaba, ¿viste? Siempre eran unipolares o fusibles, que mandaban la fase y el neutro se enganchaban de la barra. Ahora lo único que están permitiendo es directamente en los circuitos de comando de 220. El neutro viene de la barra, del tablero, y el vivo va a un unipolar. Entonces así internamente han determinado cómo van a continuar acá en el futuro. Y eso se ha dado este año. lo que dice el profe es lo siguiente, chicos, para que tengan una idea de un tablero. Hay una barra, supongan ustedes, en algún lugar del tablero, que es la del neutro. Entonces, cuando pasa un conductor activo, acá hay rieles DIN, supongan ustedes. Un riel DIN, qué sé yo. ¿Saben lo que es un riel DIN? No, profe. El riel DIN, ¿ha visto ustedes que las llaves van puestas sobre algo? Que usted para que calce
tienen que meter un destornillador, levantarla y calza en algo y de ahí se cierra, o sea, queda sujeta a algo. No sé si tengo me tendría que fijar en un catálogo como para que sepan lo que es un reel. Dame un segundo, porque es importante que lo vean. ¿Querés que te Para que... saque una foto del tablero que estoy haciendo y te la mando, Gastón, y la subí? A ver, manda, dame un segundo que me conecte al WhatsApp web. Ya la saco la foto y voy hasta el Sí, taller, le saco la foto. dame un segundo, yo también me conecto al WhatsApp web para que Sí, voy, le saco la foto y te la paso. meta. Bueno chicos, hasta que venga el profe, me mande la foto del profe, le voy mostrando más o menos un catálogo de una de las marcas más o menos más conocidas que se utiliza para gabinetes, que es la marca Henrold. Eh, este es un gabinete, ¿está? Viene este con una tapa lisa, digamos, y acá tiene un visor de acrílico, ¿lo ven? ¿Cómo se abre esto? Tiene unas clavijas acá, que ustedes si las giran, así a ambas, digamos, se abre. Le voy mostrando un catálogo y hasta que lo tengamos Ah, a la sí, foto, sí, sí, ya te lo como mandé. para que vayan conociendo. Sí. Eh, bueno, acá un poco de lo que se hace. Acá siempre un tablero, vienen las medidas. ¿Cómo nosotros identificamos un tablero muchas veces? Eh, este, técnicamente hablando. Un tablero eléctrico lo podemos tener en cuenta en cuanto a sus dimensiones, que sería lo lógico, pero como lo tenemos tan incluido, también lo trabajamos por la cantidad de polos. O sea, nosotros sabemos que un tablero de 48 polos, por darle un ejemplo, no va a tener una medida menor a 45 por 45, o sea, 45 de alto por 45 de ancho, que es lo que ustedes están viendo eh, acá en el dibujo, ¿lo ven? Que hay una ancho y altura de h. O sea, también nosotros los dimensionamos así por cantidad de polos. Que ustedes van a ver después en la práctica que también lo van a dimensionar muchas veces por la cantidad de polos. Para tableros residenciales o para ciertos casos. Después hay tableros donde simplemente hay un solo interruptor y más que pasan los conductores de una sección importante, por decirle de 240 milímetros o algo así, son gabinetes muy grandes que lo único que hacen es darle un espacio físico para las barras de la fase, del neutro, de la puesta a tierra o de los conductores. Pero también otra forma de dimensionar es con los polos, lo que le quería decir. Esto, miren, esto es por dentro de un tablero. Usted tiene el gabinete y atrás tiene una chapa, una bandeja, que puede ser, en este caso, es un catálogo comercial obvio, que es una bandeja removible, dice. Que si ustedes la sacan, por ejemplo, esta bandeja, pueden tener un hueco atrás, entonces es más fácil también el paso de los conductores, dependiendo ustedes cómo hagan la alimentación. Normalmente la alimentación para los tableros, lo ideal sería hacerla por debajo y las salidas las hacen normalmente por arriba. Está la salida para los circuitos. Esto es cuando están embutidos bajo techo, porque también me ha pasado de hacer tableros que están a la intemperie y lo que piensa la mayoría es que la alimentación sea por acá abajo y que las salidas también sean por abajo, porque al estar por la intemperie también se evita la entrada de agua, de humedad, en el caso de una lluvia, de una pérdida de agua en el sistema que hay. Entonces, normalmente la ponen todo por debajo. ¿Está?
Bien. ¿Qué es un real DIN? Como para que vayan viendo también. Acá le va mostrando, miren el catálogo, cómo se va armando un tablerito. ¿Está? Ustedes acá tienen el gabinete que tiene una cierta medida. Acá le dice 7, a ver si me pone las ¿Querés referencias. que lo A explique ver, yo? dame un segundo. Acá, Sí. esto le quería mostrar. Ahí está. Ya le voy a hacer un poco más chico el zoom para que vean. Ahí se ve bien, más o Sí. menos, como para que vean qué es cada cosa. Bien. Nosotros tenemos el gabinete general que le va mostrando acá, le dice el número 7 que es el gabinete, ¿no es cierto? Bien. Después tenemos una chapa atrás, que es la chapa, esta bandeja provista por el gabinete, que es la número 6, que van viendo ustedes acá en el detalle. Yo le voy mostrando con números para que vayan entendiendo. Después tenemos algunos accesorios que son para los rieles. Miren acá. Estos soportes son transversales, que son los números 5 que marca acá. Son los soportes regulables para el riel DIM, que porta el riel DIM. ¿Qué es lo que hacen? Muchas veces, si tiene una bandeja, lo ponen de manera transversal, como figura acá en la imagen, y ahí van montados los rieles DIN, que son estos, los números 4, los que están acá. Que es ahí donde los riel DIN van calzadas las llaves termomagnéticas. ¿Está? Básicamente. ¿Se entiende? Lo van entendiendo, chicos, o han visto un tablero alguna vez o no. Sí, profe. Bien, otra cuestión, muchas veces los gabinetes también vienen en función, una de las formas de comprarlo, solicitarlo, es cuando lo compran como designación comercial. A ver, si ustedes quieren comprar un tablero para tape y lleve nomás, pueden también pedirlo por la cantidad de filas de Real DIM. Eso como para ya algo predestinado, prediseñado. Pero muchas veces en la industria los tableros se fabrican o sea, por ejemplo, el profe tiene que poner un tablero en la Coca o donde sea. No es que va y le compra a BP un tablero con tanto Real DIN y demás. Normalmente se compra el gabinete o muchas veces, ¿qué pasa? Eh, Se tiene que armar un gabinete. O sea, con la estructura metálica la tienen que armar porque son gabinetes a medida. Y los Real DIN se compran los listones de Real DIN y se los van ubicando de manera estratégica según el diseño del tablero. Porque el diseño del tablero, cuando nosotros estamos hablando a pequeña escala, donde son casas o inmuebles chicos, donde no van a tener más de 2, 3 filas de Real DIN. ¿Qué son las filas de Real DIN? Esta. O sea, ustedes pueden ver acá que este tablero tiene 2 filas de Real DIN. Lo ven que son las naranjas. Y acá en la tapa frontal que tienen, ven que el visor deja el hueco para 2 riel. ¿Lo ven acá? Más o menos. ¿Lo ven en los dos huecos? Ya va. ¿Lo ven en los huecos, chicos? Van tratando de entender cómo se van desmontando desde atrás hacia adelante el tablero. Sí, profe. Y Bien. profe, No sé qué le quería comentar vos, Luis. Comentarle un poco del armado de los tableros, del diseño, la fabricación de los Ah, tableros, ya para un poco para la industria, que ya son un poco más específicos. no, bueno, lo que pasa es que cada marca tiene sus distintas modelos y series. Y por supuesto, esta serie que está mostrando el profesor se llama la serie 9000 de Genro, que es la marca, es una fábrica que está en Buenos Aires. Entonces, esto, eh, ¿qué pasa? La bandeja va fija en el fondo. O sea, el fondo, los tableros vienen de medidas de 150 de profundidad. Hay otros casos de 225, 300 milímetros. Ustedes más o menos saben cuál es la altura de un interruptor termomagnético bipolar de 2 por 10. ¿Alguna vez han medido? ¿Te ha tocado? No, nunca lo medí. Bueno, tarea para la casa. Después agarren y vean un interruptor y tomen la altura. Bueno, entonces, básicamente, si yo te doy un tablero de 300
milímetros de profundidad. Así, algunos, bueno, conoce lo que es un interruptor, ¿verdad? De la casa. ¿Sí, profe? Bien, ¿ustedes parece que ese interruptor de la casa de 2 por 10 puede tener 300 milímetros de altura? O sea, 30 centímetros. Acá todo lo que es tablero se trabaja en milímetros. Tírenme una idea de cuánto puede tener la altura un interruptor. O sea, la profundidad vendría a ser. Porque 10, vos 8 centímetros, profe. bien, bien, está bien. Tomemos 10. O sea que ustedes, si tienen una bandeja que está metida a 300, entonces todo lo que es la medida de protección contra contacto directo, que sería lo que está mostrando acá en rojo, en amarillo y en verde, es decir, si ustedes tienen 10, necesitan tener los separadores, o sea, armar el arquito, que sería lo que figura en verde, que está pegado a la bandeja, el porta real DIN. ¿Para qué? Para que ustedes separen, porque no la pueden correr a la bandeja. Entonces, necesitan tener esos separadores para que ustedes cuando abran la puerta del tablero esté cerca. Esa es la función de estos arcos y después boten los azules, no sé si la ven en la página, o celeste, todo lo que va perpendicular a la bandeja. Esos son los que acercan o separan o alejan la carátula, o sea, la protección contra contacto directo. Es el fin de este tablero. Hay otras versiones que son también de la misma marca esta, que se llama la serie S97, que esa ya la bandeja, pero es para otro tamaño de gabinete, más grande. Esto llega con la medida y después tenés que saltar a la otra línea. Eso sí, vos podés acercar, alejar la bandeja, pero a veces te tocan interruptores que difieren de la norma DIN, entonces son más grandes, son unos interruptores. Entonces, la verdad que tablero es otra materia que lleva de acuerdo al fabricante y de acuerdo, pues son más bien, la mayoría son artesanales y bueno, y ahora surgió la fábrica te está entregando, pero vos tenés que adaptarlo a los nuevos proyectos que tengas, porque nada, como dice el profe, vos va a una casa de venta de materiales y le das, bueno, no, quiero un tablero, o sea, no, te dicen, perdón, armame vos la lista, decime qué es lo que querés y con el desglose y todo el detalle que vos lo que necesites. Por ejemplo, no sé si la podés poner a la foto esa que te he Sí, mandado. sí, sí. Bueno, esa foto es de un tablero de otra línea, también de esta marca, pero ese ya es más grande. No sé si le saco bien. Bueno, ese es un tablero grande, o sea, donde tiene esa la puerta del tablero y bueno, los laterales, la bandeja se desliza. Esos son los de la serie, pero es un tablero de 2100 de altura, Yo te iba a 400, preguntar la altura. 2100 de altura. Le calculaba 2 metros más o menos. Claro, 2100 por 600 por 450. Y la otra foto es la bandeja, que se la desmonta, que bueno, que ahí tienen, ustedes ven arriba, Mira, ahí están, disculpadme, estos son los Real Dean, chicos, miren. Esas chapitas que le sobra ahí una superficie, sobra la chapa atrás. Esas chapitas que están ahí donde van montadas las termomagnéticas, esos son los Real Dean. ¿Lo ven? este es un tablero que está en proceso, todavía no está terminado, hemos empezado el viernes, y por ejemplo, si vas arriba tenés, esta es la bandeja de ese tablero que es regulable. Vos tenés el embarrado, que es para Bueno, 160 amperes,
250 amperes, disculpen. Después tenés el interruptor, eso que está a la par, que es el de cabecera, que ese ya no es con el real DIN, ese se fija con 4, que son los que se llaman caja moldeada, y que vienen regulables, o sea, ese es para 160 amperes. Entonces, viene regulable de 125 a 160. Es termomagnético todo, pero viene con regulable. ¿Qué significa regulable, chicos? Disculpa, Luis. Sí, Tiene, bueno, acá no se puede ver por el zoom y demás, pero tiene en la parte del frente, si ustedes ven, a ver, yo voy a tratar de... ¿querés que le saque una foto de nuevo y te la No, no, mande? no. Sí, Ahora voy a correr esto. Ahí, esto. Acá, esta es la caja. Acá tienen la llave, o sea, el interruptor. Y acá, no sé si bien aquí o acá no estoy viendo bien, tiene sí, como un círculo, para que usted tenga una idea, que dice una I regulable. Y ahí dice de 125 a 160 amperes lo que dice el profe. ¿Qué quiere decir? Que es una llave que ustedes, según la regulación que le pongan, según el proyecto, van a poder poner la corriente de protección. A eso es lo que el profe se refiere con corriente regulable. Y lo que dice el profe también del embarrado, habla sobre esto. Ven que los conductores cuando salen de la caja moldeada van hacia una barra. ¿Por qué creen ustedes que hay 4 barras? 4 barritas chiquititas así. ¿Ustedes creen que cada una está conectada con la otra o están conectadas de manera longitudinal, o sea, así, o de manera transversal, así? ¿Cómo creen que están conectadas esas barritas? ¿O no están Longitudinal, conectadas? profe. Manera longitudinal. Son las tres Longitudinal. líneas y el neutro. Sí, que no. Bien, bien. Ahora seguí comentándole vos, Luis, para que tengan una idea de cómo esto... ojo, esta barrita, la que dice el profe, por eso le ha dado un amperaje, porque cada barrita va en función también de la corriente admisible que va a circular por donde vaya, digamos, ¿no es cierto? No son las mismas barritas para 100, para 400, para 1000 amperes. ¿Se entiende? claro. Gastón, vos ahí Sí. tenías en una cartilla que estaba mostrando un catálogo, Ah, tenía distintos tipos de barras que, bueno, justo las has pasado ahí. Para, ajá, en el otro catálogo. sí, el de la EA creo que era. Que estaba viendo ahí que estaban ahí donde estaban mostrando vos el interruptor de cabecera, todo eso. Ahí Ah, estaba. Ahí ya me tenés fijo. hasta 125 es un modelo de barra. Ese va al Real Deal. Después de ahí, ya 160, 250 y para arriba, ya este tipo de barra, ya con otro tipo, ya más profesional, digamos, más industrial. Acá, por ejemplo, tenemos el interruptor de cabecera, la barra, después, bueno, viene lo de abajo del interruptor de cabecera, Dame un segundo que congelo la imagen ahí. lo de Eh, abajo. Contale, Luis, más o menos cuál es la función de la barra de distribución para que le entiendan por qué va. Ah, bien, cuando tenés, como ustedes ven abajo, hay interruptor y disyuntor. Este, entonces, vos, por ejemplo, tenés que salir de una fase. Entonces, decir, como abajo son todos interruptores y disyuntores bipolares, entonces, tenés un montón, son 25. Entonces, tenés que salir con una fase. Entonces, vos decís, una fase para 5 interruptores, otra fase para otros 5 interruptores y otra fase para 5. Ustedes hablaban en el momento del desequilibrio de fase, cuál era lo permitido. Uy, Este, perdón, entonces, por ese motivo, ya le corrió la imagen. por A ese ver, a ver. motivo, entonces uno va equilibrando la fase. Entonces dice, bueno, por ejemplo, en la próxima, contemplar el tema que no haya un desequilibrio de fase. Entonces tenés que
tener la máxima cantidad de salida. ¿Para qué? Para que tengas un orden y sea prolijo. Porque si no, acá se podría poner una barrita más chica y saca un solo cable y empieza a enganchar con todo. Pero la verdad que no queda prolijo, no queda muy prolijo, entonces vos haces una tirada, entran 5, haces la otra tirada, otros 5, haces la otra tirada, o sea que tenés 5 tiradas fácil ahí. Después acá en este tablero también, en el hueco que queda arriba, ahí va un PLC también, y abajo, ahí va un PLC, porque se va a comandar las luces de emergencia, de las luces de unos galpones. Y abajo va un contactor de esos bipolar, para que el PLC automáticamente lo haga funcionar el contactor, o en forma manual funciona el contactor. Entonces, básicamente ese es un tablero que, bueno, cuando lo termine lo vamos a subir, digamos, ya, le voy a sacar mejor foto para subirlo, para que usted lo vea. Pero sería se pone interruptor termomagnético, disyuntor, la primera interruptor, la segunda disyuntor, la tercera interruptor, la cuarta disyuntor, y así sucesivamente, un interruptor con su disyuntor. Y después abajo se ponen los contactores bipolares, que eso también va, una salida del disyuntor va al contactor bipolar, y del contactor la otra salida va a la carga, que sería un circuito de iluminación. Como son naves industriales, son muchos circuitos de iluminación. Por ese motivo, acá este tablero va a alimentar aproximadamente 3 galpones, como para que tengan idea. ¿Por qué será esto, chicos? Imagínense, son naves, cuando se le dicen naves, son construcciones, a ver, una nave industrial, el Gómez Pardo cualquier Gómez Pardo, digamos, cualquier súper, Ah, sí. son naves, o sea, eso se les llama una nave industrial. Son estructuras de, por ejemplo, de 180 metros, 200 metros por 100 metros de ancho. Entonces, ¿qué es lo que se estila? Supongan ustedes, son la mayoría, por ejemplo, un techo a 2 aguas. ¿Qué quiere decir a 2 aguas? Que cae así, ¿no es cierto? Entonces, por decirle, son dimensiones tan grandes que se diga, un peine de iluminación se ilumina con un circuito, con el C1. El de acá se alimenta con el C2. Y bueno, y así un C3, un C4, por dar un ejemplo, o sea, para que tengan una idea. Son tan largos y tan anchos que pueden tener por nave, no sé, hasta 20, 30 circuitos. ¿Está? ¿Y por qué tiene acá lo que le dice el profe en este diseño? Esto obviamente son diseños industriales, pero no deja de perder el concepto, la concepción de un diseño, de una instalación de baja escala. ¿Está? O sea, acá ¿qué es lo que ha hecho el profe? Ha dicho, bueno, vamos a utilizar para una nave, la única condicionante acá que, como van a ser tantas las derivaciones, en vez de sacar desde cada interruptor uno para cada fase, se pone una barra de derivación. Entonces, acá yo lo que le marqué con colores, fíjense en un azul, un verde, un naranja, un marrón, es como para que tengan una idea que va una fase a cada barrita y el neutro. Y desde cada barrita dice, bueno, la barra 1 va a ser la fase 1, esa alimenta a los circuitos que van a la línea 1. Lo de la línea 2, entonces se hace la derivación ya desde la barra. ¿Se entiende? Y el neutro obviamente se saca de toda una sola barra. Normalmente también está ahí puesta la de puesta a tierra, Luis, o la No, ponen en otro, la ponen abajo. No, no, abajo. todavía no. Sí, Bien, abajo. bien. Lo que pasa es que ahí se puso cable negro, porque como yo le comentaba en un momento, se usa que la barra tiene una identificación de colores, o sea, tiene el negro, el marrón, el rojo y el, y el celeste, que sería, o el azul del neutro, y los cables se lo identifica con la rotuladora,
que quiere decir neutro, R, S o T. O sea, ya eso como todavía falta identificar. Simplemente se está haciendo todo el prearmado del cableado y todo el tema de, se pone terminales, digamos, que son los que vinculan el cable con el interruptor o con la barra. ¿Por qué? Porque si no, no habría forma de conectarlo en este caso. Los terminales, chicos, son algo así, como para que tengan una idea. Vienen de distintas maneras, así como algo así. Entonces viene el conductor y van puestos los terminales. Esos terminales van puestos. ¿No tenemos uno ahí a mano, Luis, o no? ¿Un terminal? Ya te saco una foto. O muéstralo en la pantalla si querés, no hay drama. Si llega a ver bien en la cámara, Tienes razón. ahí está. ¿Lo ven, chicos? Es un terminal. En ese hueco, como muestra el profe, va el cable. Y eso también permite, porque no es tan solo una cuestión de prolijidad, también una cuestión galvánica, o sea, le da una mejor conexión y un vínculo eléctrico al conductor con la llave, porque muchas veces ustedes han hecho algún empalme de cable, o sea, lo han aprendido en el secundario, han visto, y hacen el empalme, y yo me acuerdo en la secundaria, venía el profesor y hacía así, estiraba el cable. Si a la tercera, segunda estirada se salía el cable, no, va a llegar de nuevo el empalme. Había distintos tipos de empalme, o sea, el empalme era un conductor con el otro, ¿se acuerdan? Bueno, no me acuerdo ya los nombres que le poníamos, porque la verdad que oficio de electricista no tengo, pero eh, podían poner conductor y envolverlo uno, ir uniendo, o sea, había varias formas de empalmar un cable. Y si no estaba bien hecho el empalme, también se produce un arco. Se produce un arco en esa no buena unión. Entonces lo que también esta fijación le da esto es una conexión certera, también está. Entonces por eso que van los terminales. Es más, y también no sé si le ponen los termos contraíbles, Luis, por las dudas. O Bueno, los termos, como, digamos, este en este, termina en esta parte, no sé si llega a ver, o ahí me corre, Sí, sí, sí. esta parte que es cilíndrica, donde entra el cobre, esto va a compresión. O sea, es una herramienta que, llamemos 10 toneladas, 12 toneladas, entonces es una compresión hexagonal. Entonces, esto se le cubre, digamos, por la imperfección, digamos, que se usa para que no se vea el cobre con la hilación, porque termina esto y a veces la hilación continúa o la han cortado mal a la hilación, entonces le ponen la funda que se llama de 3 centímetros, 5 centímetros, entonces eso es el termo contraíble que se lo calienta y se comprime y queda perfecto y le da mucha realce a la terminación. Así que sí, sí va, sí lleva termo contraíble, está puesto ahí nada más que no se puede. el termo, sí, no se nota bien, pero el termo contrario, chico, es como a ver, como una vainita negra, para los que no lo conocen, que entra ahí, ¿no es cierto? Y cubre Sí, hasta acá, cubre hasta ahí. Entonces después cuando se le da un golpe de calor, eso se achicharra y se amolda al volumen del conductor. O sea, ¿está? Para los que Sí, no sí, lo conocen. lo vimos en una materia, ingeniero. Ah, bien, bien. Sí, Bueno, sí. para aquellos que no lo conocen. Eh, A ver, hay mucha diferencia, chicos, entre lo que se tener el oficio de electricista o de vivir en obra a lo que es simplemente proyectar o armar obras desde otro ámbito. Hay mucha diferencia. Es bueno siempre también el oficio de electricista hacerlo alguna vez porque también se termina aprendiendo mucho de estas cuestiones prácticas de las instalaciones. ahora, ¿Está? ¿qué es lo que pasa? Viene un cliente y te dice, quiero un tablero, así, así, de las medidas, nada más, después no te dice ni cómo lo vas a poner. O sea, no, quiero un interruptor de 160, quiero 25, esto, un PLC, pero no te da el esquema, no tenés ni el plano. Entonces vos tenés que darte vuelta solo en base a lo que conocés. ¿Por qué?
porque vos le vas a preguntar, por lo general en la industria, ellos al no tener oficina técnica, entonces directamente ellos piden, listo, ha ganado tal persona, listo, hacerlo. Bueno, no sé, ponerlo a la normativa, digamos, o sea, y a veces normativa de tablero no hay, digamos, entonces, en base a, excepto que más en uno de estos tipos que son más bien artesanal. Pero después vienen los otros tableros, que muy pocos hay acá en Tucumán, que son los protocolizados, que esos ya vienen directamente, es como armar un mecano que va armando pieza por pieza, o sea, no tenés que pensar mucho. Pero bueno, eso yo hice 2 veces en mi vida acá en Tucumán, porque nadie los quiere comprar porque son carísimos. Así que directamente eso sale hay una, vieron como hablábamos en algún momento de que, bueno, la carpintería que decían, no me acuerdo si vos era Galván o quién era que decía de que, sí, nos pedían una ventana, entonces directamente ya el mismo programa lo sacaba. Bueno, en el caso ese, que esos tipos, vos era, Sí, bueno, en el caso de los tableros de ese tipo protocolizados, por ejemplo, llamale Schneider, de las marcas que ABB o Siemens, ellos directamente, vos no tenés que pensar nada. Lo único que tenés que tener las herramientas adecuadas, que te las proveen ellos, para armar ese tablero. Y ese tablero pasa todo, la normativa, poder hacer certificaciones, lo que quiera. ¿Por qué? Porque tienen todas pruebas contra arco interno, todas esas cosas que esto no tiene. Y vos pasás, digamos, cuando querés pasar a hacer una certificación de normas. Pero bueno, eso no se usa mucho porque es carísimo. Con uno que haga de esto, con uno que haga de eso, hace 3 de esto. Es una relación así difícil. Y bueno, ahora con todo lo que ha pasado es más difícil que te armes con las partes. Es más fácil pedirlo porque ya vos decís, quiero esto, 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 y solo te lo arma, te dice, bueno, necesita tanto rieldín, no tenés que pensar nada. Ya te da todo el detalle de los materiales que vos necesitas. O sea que vos directamente tenés que armar un mail, copiar descargar la planilla y mandarle a la marca que vos vas a elegir, ABB, Siemens o Schneider. Y ellos mismos ahí no te cotizan, pero nada más que bueno, eso también para que lo sepan. Eso sí, vienen todos, que encaja en su lugar. En cambio, esto uno tiene que estar viendo en base a Genro, que ha desarrollado más y que lo muestra más, cómo va a ser la contratapa, que es lo que veía, que lo mostraba el profesor, cómo va a ser, si va a ser ciega, si va a ser calada, o sea, si vas a tener que regular la altura de la contratapa, si vas a tener que, bueno, ya viene a ser medio artesanal, pero va a lo Sí, artesanal a la vez. Es un comentario que le quería hacer. no, y lo que está haciendo el profe, estos tableros, así como están, no se compran, digamos, o sea, las industrias los compran a los desarrolladores, que en este caso sería el profe, digamos, pero ustedes no, lo pueden también decir, che, ármamelo en BP, te lo arman, obviamente un servicio aparte, pero no vienen así con este tamaño predeterminado. Vienen los gabinetes, a lo sumo por aparte, y la parte interna la arma cada uno. O muchas veces hasta los gabinetes lo arman las propias empresas, digamos. O sea que ni siquiera los gabinetes vienen ya a una cierta medida estándar. Entonces, bueno, eso con respecto más o menos cómo se arma un tablerito, chicos, o sea, medio industrial. Ahí lo tienen para que vean qué es lo que incluye. Este es un poco más complejo de los conceptos que todavía vamos viendo, pero es como que es un interruptor general, un disyuntor, una barra de distribución y de ahí los tableros de consumo. Está que obviamente van todo equilibrado por su fase correspondiente. Y les repito, todo lo que están viendo acá
ustedes no lo van a poder hacer a esta escala sin antes haber hecho por lo menos un proyectito de baja escala. Por lo menos uno. No lo van a poder ni entender, perdón. Acá son, por ejemplo, son 25 interruptores y 25 disyuntores y 25 Contactores. contactores. Contactos Bien. auxiliares son Son los chiquitos. que vienen ya, digamos, con la bobinita bipolar, que directamente eso manejan una corriente de 20 amperes. Entonces, acá hay un galpón que tiene 10 circuitos, el otro galpón tiene 10 circuitos de luz nada más, y el otro galpón más chico, que es un depósito, tiene 5 circuitos de iluminación. Así que para que más o menos tengan idea, eh, hay un solo tablero que esto ve iluminación, no ve toma, no ve nada más que iluminación. Fue una consulta. ¿Por Sí. qué colocan diferenciales para cada circuito? O sea, se hace en la industria nada más, porque yo en domiciliaria nunca lo vi, ¿no? Lo que pasa de que al ser un circuito, ellos, depende del cliente, pero ¿qué pasa? Si vos, eh, a ver, por los galpones siempre hay roedores, por ejemplo, ha venido otro contratista que estaba haciendo la techo y ha rayado ahí, apoyó la escalera o el andamio. Entonces, lo que hablaba el profe también en el momento que cuando hablamos de los consultorios, que no podía vos decirle, pone un solo, hace un circuito como si fuera una casa, si tenés 10 consultorios. ¿Por qué? Porque tienen que producir todos los consultorios. Acá, si se te quema un circuito, bueno, vos tenés 9 circuitos funcionando. ¿Por qué? Porque andan abajo autoelevadores que están en constante movimiento. Entonces, si ha venido por X motivo una falla, una fuga en un circuito, vos tenés los 9 circuitos que están acompañando. Quizá en el lugar de que ha fallado esa, no tenés los lúmenes óptimos, pero sí tenés una iluminación que te ayuda a continuar. Eso es lo que usa la industria, porque vos en la industria, cada minuto que han venido, están los pallets y están estáticos y no salen, entonces no venden. Entonces, por eso se cuidan de tener, minimizar los riesgos, porque si vos podés armar esto y poner un solo disyuntor, un solo interruptor, y poner los 10 circuitos, pero uno que te falle, se te apaga todo. Y los tiempos son otros. Todo lo que sea comercial es diferente. Y si ustedes van y dicen, no, van a ver un galpón, que haya, supongamos, 5 circuitos, que sea, por ejemplo, una fraccionadora, algo que genere dinero y que haga un fraccionamiento, por ejemplo, de azúcar. Y ustedes dicen, no, un solo circuito de luces. Y tienen 3 circuitos y a los 3 lo ponen en uno. Bueno, después lo van a tener el cliente. Mirá, no puedo hacer andar los autoelevadores, no se puede ver. La iluminación es súper importante en la industria. Así que directamente acá no escatiman gasto y directamente he dicho, tengo 10 circuitos en un galpón, los 10 circuitos, su interruptor y su disyuntor. Entonces, así limitan las pérdidas porque por más que los autoelevadores tengan su luz propia, pero no es lo mismo. Aparte, las industrias llevan también, si pueden ser observadas o multadas si hay algún accidente o algo, ya entran otras legislaciones vigentes que realmente te, te causan una multa, digamos, y pérdida de tiempo y todo es dinero. Así que no sé si te ha aclarado. Sí, 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 perfecto.
A mí me pasó lo mismo en IPF, era un tablero chico de 20 circuitos, creo, y una de las exigencias pone un diferencial por circuito. Y después me han dicho, no, pon un solo diferencial, obviamente, he hecho lo que la empresa quería y le ponía, pero sí, las exigencias son otras, chicos. Es lo que decía recién vos, Pablo, creo que era, no, en una casa, no es que ustedes van a, primero llegan a poner un diferencial por circuito en una casa, el cliente le va a decir, macho, ¿qué me está haciendo? O sea, me está elevando el costo de la instalación a nivel exorbitante. Cuando es así en una casa o hasta en un tablero para una escuela, para un comercio, un solo diferencial de 30 miliamperes con el calibre bien, funciona perfecto. Acá también, pero bueno, los requerimientos son otros también. Los requerimientos son otros. ¿Está? Entonces, básicamente esto, chicos, con respecto a las protecciones, tengan en cuenta ustedes que las protecciones que van a ver van a ser termomagnéticas o diferenciales para el caso de salvar la vida y demás. ¿Está? Y lo que han podido ver acá es un tablero industrializado que es de fabricación propia. ¿Qué quiere decir fabricación propia? Esa chapa no es que ha venido de o sea, se compra la chapa, se la moldea, se la arma, las barras vienen por listones, se la van cortando, el DIL también vienen por listones, se lo va cortando a medida para que vayan calzando, pero para armar todo esto, calculo que el profe ha hecho una ingeniería de detalle de lo que es el tablero, porque en la ingeniería de detalle, por ejemplo, que es lo que va acá, hasta se dibuja la posición de cada llave dentro del tablero. O sea, usted tiene un requerimiento, una de las cuestiones que también se llama ingeniería de detalle, es decir, todo lo que ustedes están viendo acá, se lo dibuja en el AutoCAD. O sea, va puesto milímetro por milímetro. Todo. Todo puesto milímetro por milímetro. Hasta las barras, la medida de la barra, la medida del real DIN, que la medida del real DIN vienen de según catálogo de cierta altura, de cierto espesor, la chapa perforada también tiene una cierta distancia, las llaves termomagnéticas tienen una cierta altura, o sea, todo está como para hacer una ingeniería de detalle que se llama, chicos. O sea, lo que ustedes están viendo acá previamente, muchas veces los requerimientos como documentación técnica piden que esté dibujado, que es un detalle, ¿cómo se llama? Creo que se llama el morfológico del tablero, ¿así se llamaba, No, Luis? topológico. ¿El, el La cómo? topología del tablero. Topológico, perdón. Morfológico, le mando yo, topológico, el topológico. Me Sí. acuerdo de la forma, me acuerdo de la forma. Así que, Lo que pasa que también, por ejemplo, no, a veces no hay, a vos te da una medida y vos salís al comercio a buscarlo y no está. Entonces, tenés que volver a reposicionar todo para ver qué es lo que hay existente y si va a contener todo lo que vos necesitas que instalar. Entonces, básicamente, y menos ahora que no hay tanto stock, o sea, este no era el tablero que supuestamente iba, pero como había un plazo de 90 días, entonces, y este estaba en stock, entonces, que me costó encontrarlo, sucedió eso, por eso me fui muy alto. Pero bueno, entraba todo, pero sí lleva su tiempo porque tenés que, imagínense, está el gabinete solo 200.000 pesos. O sea, no podés jugar con decir, mira entrar, no irá a entrar, porque no es ni 5.000 ni 10.000, es bastante. Entonces, no podés elegir más. O jugarte y decir, no, tenés que, como decía el profe, a milímetros fijarte y empezar a ubicar. Si tenés AutoCAD, en AutoCAD. Si no tenés AutoCAD, necesitas un cuaderno con la regla y saber las medidas de los componentes. Entonces, con eso te vas guiando y decís, sí va a entrar en este tablero. No, les contaba que no, que la medida que iba, no había 90 días de entrega. Entonces, tuve que empezar a buscar por todos lados hasta que encontré este tablero. Y me dijeron, no, tenemos este. ¿Te sirve? No le puedes decir, sí, me sirve, no.
déjame que lo vea. Y ese déjame que lo vea te lleva un día en que empecé a ver, pongo esto, pongo este otro, porque, digamos, la bandeja es más chica que el gabinete en sí. Entonces, si vos tenés una bandeja de un tablero 600, la bandeja es 520, y bueno, son diferencias que va teniendo a lo largo y a lo ancho. Entonces, sí, lleva su tiempo, digamos, lleva su tiempo. Todo esto se dibuja, chicos, porque hasta también va dibujada la ranura donde van los cables canales de conexiones internos. Muchas veces también se dibujan los peines de distribución, que los peines, a ver, yo tengo, ya le voy a mostrar que es un topológico, denme un segundo. Con esto terminamos para que lo vean. Tengo un proyecto que le he hecho el A este no le puse topológico. peine porque ¿Cómo lo te vi? vas a este no le puse los peines Ah, porque realmente la verdad que se iba de presupuesto. no, bueno, cosas que pasan. Dame un Sí. segundito que entro al AutoCAD. En el AutoCAD lo tengo. Pero sí, o sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Todo esto se llama ingeniería de detalle y la piden mucho para las documentaciones técnicas sobre todo. Porque ¿qué es lo que hacen? Los pliegos técnicos dice, bueno, este es el pliego, es la documentación de la obra. Entonces el que la va y la compra y la gana, tiene que decir, bueno, hay que hacer así la obra. No es que la van a hacer como quieran, digamos. ¿Se entiende? Y aún dándote los planos, los pliegos, no es que está todo, tenés que tener algo de experiencia también para... Sí. Miren, este es un topológico de un tablero. Más o menos. ¿Lo están viendo ahí en pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, fíjense ustedes que está dibujada en medida el interruptor general de cabecera. Lo que no estoy viendo acá, no, acá está el disyuntor. Acá, por ejemplo, este plano no es mío, es uno que ha rendido. Le ha puesto un disyuntor, si ustedes ven acá, esta es una térmica, que tomó una guía más o menos de lo que es un Schneider o algo así, y acá ha Sí. puesto un disyuntor. Ha puesto una térmica y un disyuntor por fase. O sea, esto es ya como una instalación muy cara para lo que es, porque es para una casa. Acá en una casa va el interruptor tetrapolar, un diferencial tetrapolar, y después van todas las térmicas y chao. ¿Qué es lo que se hace? Se pone el interruptor general, el diferencial luego, y esta bornerita que ven acá ustedes, uy, esta es una bornerita de distribución y acá está la bornerita de puesta a tierra, que normalmente la puesta a tierra va ubicada allá abajo. Y lo que está dibujado acá, esto que yo le voy a seleccionar, son los rieles. Ahí va calzadito todo. Entonces ustedes en la bornera de distribución tienen una bornera para una línea, para la otra. Entonces directamente del disyuntor salen hacia la bornera de distribución. Y bueno, acá lo que simboliza L1A y L1B. Quiere decir que donde diga L1A, L1B, lo van a poner acá. ¿Está? Va para cierta línea. Entonces todos los circuitos que comparten la misma fase van puestos los peines. ¿Qué son los peines? Fíjense que son peines, bueno, hay monofásicos y demás, que son peines que tienen una corriente admisible, que ustedes lo conectan en una punta y ya tiene la conexión interna, cosa que directamente se olvidan el puentecito que van haciendo entre térmica y térmica. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Todo esto se puede aprender de un solo proyecto chico, lo pueden llevar uno más grande. Y esto se utiliza mucho en la industria, por ejemplo. Y a veces cuestiones, criterio económico, el profe ha dicho, no le he puesto peine porque si no el tablero se iba a ir muy alto en precio, no le iba a ganar la obra y bueno, chao, tengo que comer. Entonces hay cuestiones técnicas también que no a veces no se respetan por una cuestión económica. Pero eso es lo que le quiere decir, que por ejemplo este es un peine. Y este es un detalle, un topológico de un tablero. ¿Está?
Acá tenemos también el topológico de una alimentación subterránea. ¿Lo ven? ¿Lo van entendiendo más o menos? Buenísimo. Está bueno, ¿no? Miren todas las cosas que pueden hacer utilizando el AutoCAD. O sea que, ¿ustedes creen que es necesario el AutoCAD o no? Bastante. Bastante, ¿no? Bastante. Así que, bueno, chicos, a ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar